Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos a QU de nuevo. Espero que es tu copyright en listos porque hoy traemos un bombazo, un escándalo, una explosión superíndice 3N de noticias que seguramente los dejaron sin aliento. Su como lo oyen. Y el título lo dice todo, vamos a hablar de Can Yaman, de su familia, y de Demet Özdemir. ¿Listos para enterarse de todo? Pues abro superíndice 3, chense los cinturones porque esto se va a poner bueno. Y antes de que sigamos, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Activen la campanita para que les llegue la notificación superíndice 3N cada vez que subimos un vídeo nuevo. Asu siempre estaru al dúa con lo último del mundo del espectáculo. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle un buen like y compartirlo con todos sus amigos. El chisme no se comparte, se viraliza. Ahora sin preámbulos, vamos directo al grano. Can Yaman. Un nombre que resuena en todo el mundo, un actor que ha conquistado corazones con su talento y su innegable atractivo. Lo hemos visto en un monto superíndice 3N de series exitosas, y su carisma frente a las maras es innegable. Pero detrás de ese hombre, de ese actor, hay una familia. Una familia que, como todas, tiene sus secretos, sus historias y sus controversias. Y aquí, mis amores, es donde la cosa se pone realmente interesante. Y aquí es donde entra en escena la otra protagonista de nuestra historia, Demet Özdemir. Otra actriz turca súper talentosa, que también Copyright ha logrado un reconocimiento internacional impresionante. Su química con Can Yaman en la serie Erkencikus fue simplemente electrizante. La pantalla parecía que iba a explotar. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Y con razón superíndice 3N. La intensidad que transmitían era palpable, casi tangible. Era difícil creer que todo fuera actuación superíndice 3N. Durante mucho tiempo Can y Demet negaron cualquier relación superíndice 3N amorosa. Insistieron en que solo eran buenos amigos, con más menos eros de trabajo. Pero a ver, seamos honestos, ¿qué copyright en el escreyu superíndice 3? La tensión superíndice 3N era palpable, la mirada que se dedicaban lo decua todo. Y es que vamos. Cuando hay tanta química, es difícil ocultar los sentimientos. Los gestos sutiles, las sonrisas lidas, las bromas cómplices, todo apuntaba a algo que una simple amistad. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos, analizando cada fotografía, cada vídeo, buscando cualquier pista que confirmara sus sospechas. Y vaya que encontraron material. Pero lo que vamos a revelar hoy va mucho ese ayu de un simple romance de telenovela. Es algo que involucra a la familia de Can Yaman, a sus expectativas, a sus presiones, y a una confesión superíndice 3N que lo cambiaron todo. Y no solo la vida de Can, sino también copyright en la de Demet. Porque al final del dúa, todos somos humanos, con sentimientos, con dudas, con miedos, y con la inevitable presión superíndice 3N de complacer a nuestros seres queridos. Para entender bien esta historia, tenemos que remontarnos un poco a los orígenes de Can. U con diéresis por 1000 proviene de una familia con fuertes raíces tradicionales. Su educación superíndice 3N, sus valores, todo esto muy arraigado a las costumbres de su cultura. Y si bien Can es un hombre moderno, un actor reconocido internacionalmente, esa tradición superíndice 3N sigue siendo una parte importante de su vida. Su familia siempre ha sido un pilar fundamental, su apoyo incondicional, y también copyright en cierta medida, una fuente de presión superíndice 3N. Ahora bien, ¿qué copyright tiene que ver todo esto con Demet? Pues resulta que, según nuestras fuentes, la familia de Can siempre tuvo ciertas expectativas sobre con qué copyright debo estar con diéresis copyright querían una mujer que compartiera sus mismos valores, que entendiera su cultura, una mujer que, en definitiva, encajara dentro de su ideal de familia perfecta. Una mujer que pudiera integrarse sin problemas a su círculo social, que respetara las tradiciones familiares y que contribuyera a mantener la armonía del hogar. Y aunque Demet es una mujer maravillosa, una actriz talentosa y una persona con un gran corazón superíndice 3N, parece que no terminaba de encajar en ese molde. Hubo ciertas diferencias culturales, ciertas expectativas que no se cumplieron,
y eso generó superíndice 3 cierta tensión superíndice 3N entre Khan y su familia. No es que la familia de Khan desaprobara abiertamente a Demet, pero su que dejaban entrever su preocupación superíndice 3N por ciertas diferencias. Kizu S. Demet era demasiado independiente, demasiado moderna para sus gustos. O Kizu S. simplemente no cumplía con su ideal de esposa perfecta. Pero aquí viene lo bueno, lo que realmente los va a dejar sin aliento. Hace poco Khan Yaman hizo una confesión superíndice 3N impactante. Una confesión superíndice 3N que revela superíndice 3 mucho mu S de lo que imaginó, vamos sobre su relación superíndice 3N con Demet, sobre sus sentimientos, y sobre la presión superíndice 3N que sentúa por parte de su familia. Una confesión superíndice 3N que ha sacudido los cimientos del mundo del espectrum culo y que ha puesto a Khan en el centro de la polu copyright mica. En una entrevista exclusiva, Khan admitió superíndice 3 que hubo algo mu S que una simple amistad con Demet. Que durante el rodaje de Erkencicus, ambos se enamoraron profundamente. Que vivieron un romance intenso, apasionado, un romance que, según sus palabras, lo marcó superíndice 3 para siempre. Un romance que surgió superíndice 3 de forma natural, en medio de largas jornadas de trabajo, de risas compartidas, de miradas lidas y de una conexión superíndice 3N innegable. Un romance que para muchos era evidente desde el principio. Pero aquí viene lo triste de la historia. Khan también copyright N confesó superíndice 3 que la presión superíndice 3N familiar fue demasiado fuerte. Que la idea de decepcionar a sus padres, de no cumplir con sus expectativas, lo atormentaba constantemente. Y que al final, esa presión superíndice 3N fue la que terminó superíndice 3 por destruir su relación superíndice 3N con Demet. La presión superíndice 3N de complacer a su familia, de mantener las apariencias, de no salirse del camino trazado, todo eso pesaba sobre sus hombros como una losa. Su asu como lo oyen. Khan admitió superíndice 3 que terminó superíndice 3 su relación superíndice 3N con Demet por complacer a su familia. Que antepuso las expectativas de los demu S a sus propios sentimientos. Una decisión superíndice 3N que según eu con diéresis copyright él mismo, lamenta profundamente. Una decisión superíndice 3N que lo ha atormentado durante aún más menos o sí que lo ha llevado a cuestionarse muchas cosas en su vida. Una decisión superíndice 3N que sin duda ha marcado un antes y un después copyright S en su vida personal y profesional. Me arrepiento de no haber luchado mu S por nuestro amor, dijo Khan en la entrevista. Demet es una mujer increíble, una persona que amo y que siempre amaru copyright. Pero la presión superíndice 3N era demasiado fuerte. No pude soportarlo. Estas palabras, mis amores, son desgarradoras. Revelan el dolor, la frustración superíndice 3N y el arrepentimiento que Khan ha estado cargando durante aún más menos os. Revelan la lucha interna entre sus sentimientos y sus responsabilidades familiares. Esta confesión superíndice 3N ha causado un revuelo enorme en el mundo del espectrum culo. Los fans de Khan y Demet N divididos. Algunos lo critican por no haber tenido el valor de seguir su corazón superíndice 3N, otros lo entienden y lo apoyan. Y por supuesto, también copyright N los que sue más menos han con una reconciliación superíndice 3N, con la esperanza de que algún Edua Khan y Demet puedan superar todos los obstáculos y volver a estar juntos. Las redes sociales han estallado con comentarios, debates y teorías sobre lo que realmente sucedió superíndice 3 entre ellos. Los fans han revivido viejas entrevistas, han analizado cada gesto, cada mirada, buscando respuestas a sus preguntas. Y es que, seamos honestos, la historia de Khan y Demet es una historia que toca las fibras mu S sensibles de nuestro ser. Es una historia de amor, de pasión superíndice 3N, pero también copyright N de presión superíndice 3N, de expectativas y de decisiones difíciles. Una historia que nos hace reflexionar sobre la importancia de ser fieles a nosotros mismos, de seguir nuestro corazón superíndice 3N, y de no permitir que las presiones externas nos impidan ser felices. Una historia que nos recuerda que al final del día, somos nosotros los que tenemos que vivir con nuestras decisiones, y que es fundamental elegir lo que nos hace felices, sin importar lo que digan los demu S. La pregunta que queda en el aire es, copyright pasaru, ahora? ¿Podrú Khan y Demet superar este pasado y encontrar la felicidad por separado? ¿O habrá una segunda oportunidad para su amor? Solo el tiempo lo dirá.
Kizu es esta confesiu superíndice 3n sea el primer paso para una reconciliación superíndice 3n. Kizu ese canalla liberado un peso de sus hombros y ahora se sienta ese libre para tomar sus propias decisiones. O Kizu ese simplemente esta historia quede como un recuerdo agridulce, como un capítulo cerrado en la vida de ambos. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla, de sus actuaciones impecables, y de la esperanza de que al buen Edua puedan encontrar la paz y la felicidad que tanto merecen. Y seguir atentos a sus vidas porque, seamos sinceros, nos encanta el chisme. Y hasta aquí llegamos con este bombazo de noticias. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. En resumen, hoy hemos hablado de Can Yaman, de su familia, de Demetuz Demir y de una confesiu superíndice 3n impactante que revelu superíndice 3 los secretos de su relaciu superíndice 3n. Una historia de amor, depresiu superíndice 3n y de decisiones difíciles que nos hace reflexionar sobre la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Y que nos demuestra que a veces el amor no es suficiente, y que las presiones externas pueden ser demasiado fuertes para superar. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de esta historia? ¿Creen que Can hizo lo correcto al anteponer las expectativas de su familia a sus propios sentimientos? ¿Creen que Demet debería darle otra oportunidad? Queremos saber su opinión superíndice 3n. El debate es abierto. Y para terminar, quiero invitarlos a que le den un buen like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con todos sus amigos, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación superíndice 3n cada vez que subimos un vídeo nuevo. Asu siempre estaru, al dúa con lo último del mundo del espectáculo. Y no se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos, porque tenemos mucho ese chisme jugoso para ustedes. Muchas gracias por su apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla, y para no chismosear un poquito. Besitos.